A todos, bienvenidos, grupo. Victoria, Carla, Alan, todos los ahí presentes. Pues como ya les dijo mi compañero Iván, nada más que aquí le agarró la noche. Realmente mi nombre es José Salvador. Juan Salvador es el otro compañero. Voy a ser yo quien va a estar durante estas 3 horas en estos 3 días, 1 hora de cada día. De las 8 a las 9 vamos a estar conduciendo, platicando respecto de lo que podemos hacer con las macros, el lenguaje de programación de VBA para Excel, que es el que te va a permitir desarrollar macros como tales. Ver macros realmente en 3 horas, pues es bien sabido por todos nosotros que no es un tiempo suficiente. Lo que pretendemos con estas 3 horas, o el objetivo de estas 3 horas, pues es hacer una introducción a las características que nos da VBA para Excel en cuanto a la lógica de desarrollo. Es importante que aparte de que como usuarios conozcamos las funciones, conozcamos el entorno de desarrollo de VBA, pues lo importante también es entender la lógica del negocio, las reglas del negocio que le llaman ahora, para que una vez que realmente tenemos entendidas esas reglas, pues entonces traducírselas utilizando el lenguaje que entiende Excel para automatizar nuestras tareas. Ese es el objetivo de una macro. También Excel, comentaba hace rato Iván, bien importante, las versiones. Mientras tengas una versión más actualizada de Excel, las herramientas que te da el propio programa, pues van siendo más amigables. Por ejemplo, antes para automatizar una tarea, pues no había otra manera más que hacerlo a través de las famosas macros. 2019 profesional y en adelante, y sobre todo 365, tiene ahora otra herramienta llamada automatizar, Automate, que también te permite hacer el concepto de las macros, pero llevándolo incluso a la nube, que es otra de las cosas, que es algo que tiene restringido VBA y que a través del Automate, pues el Microsoft 365 nos permite solventar esa situación de que ahora se busca también el trabajo colaborativo, el trabajo en la nube. Entonces, reitero, lo que pretendemos en estas 3 horas, o el objetivo de estas 3 horas, es un poco empezar a generar el panorama, abrir el panorama en cuanto a la lógica que hay que tener para desarrollar una regla de negocio y solventar una situación. Entender el entorno de desarrollo de VBA para Excel, su IDE, el entender lo que es una UDF o una función definida por usuario, como dicen todos los que traducen por sus siglas en inglés, y algo de lo que también es primordial una vez que tú ya hiciste una macro o que haces todo una aplicación, pues es generar eso, un entorno de tu aplicación, los famosos formularios, para que el usuario esté restringido y no pueda modificar lo que tú hiciste. Todas las reglas de negocio que tú implementaste, pues que el usuario no vaya a modificarlas y entonces pues ya no funcione como tal tu macro. Y eso pues lo hacemos a través de la creación de formularios para ocultar lo que es el entorno de Excel. Entonces, lo que estamos viendo aquí ahorita, lo que les estoy compartiendo es un archivo, decía, para comenzar con la lógica, en donde a ti te mandan, tú importas unos datos y te vienen de manera vertical. De hecho, asumen que los primeros datos se refieren al código del producto, el producto, la cantidad de producto que te están comprando y el precio. Resulta que así te los mandan y tú necesitas procesarlos y presentarlos de manera tabular. Cabe la posibilidad de que ahorita alguno de ustedes digan, ah, pues lo hago con una función y esa función me permite hacerlo y demás. Sí,
Y acá vendría la pregunta de ¿para qué entonces una macro si hay funciones que pueden resolver esa situación? La idea de la macro, pues es que en lugar de que tengas una hoja llena de fórmulas, tengas un solo código que procese todos los datos de un origen de datos y ese solo código haga todo el trabajo y que no tengas tú que esperar a que la hoja de cálculo, por toda la formulación, haga todo ese proceso. Esa es la idea y esa es la justificación del por qué una macro. Una macro va a hacer más eficiente el proceso de desarrollar cálculos cuando utilizas un solo código para procesar esos datos a que tengas que estar utilizando la misma función repetidas veces. Por eso la idea de las macros. Ahora, tus macros en Excel las puedes desarrollar de dos formas. Bueno, vamos a decir de tres. Decía dos porque una se divide en otra. Las macros, o le dices a Excel cómo hacer las cosas, esa sería una manera, diciéndole a Excel, y cuando digo diciéndole a Excel, me refiero a que tú le muestres cuáles son los pasos que necesitas hacer para solventar una tarea y que una vez que le muestres esos pasos, entonces Excel se los aprenda. Y una vez aprendidos, pues que ya nada más tú le digas, quiero que hagas los pasos que te enseñé. Y la otra es que directamente tú te pongas a hablar con Excel utilizando su lenguaje, decíamos el lenguaje de VBA, codificando, escribiendo de una vez las instrucciones que van a llevar a cabo la tarea que te están pidiendo hacer. ¿Ok? Entonces, por favor, abran su Excel si es que no ya lo han abierto. Y para que creemos macros, igual te decía, podemos hacerlo de dos maneras. Una, habilita la ficha programador. ¿Cómo abren la pestaña de programador? Si es que no tienes la ficha de programador, en la cinta de opciones, a nivel de cinta de opciones, le das botón derecho, personalizar la cinta, y te va a aparecer del lado derecho, te van a aparecer las fichas que están disponibles y le dices o activas la casilla de programador. La otra manera de crear, como lo vamos a hacer ahorita, es en la ficha vista. Si ustedes se van a la ficha vista, en el extremo derecho tienes el grupo de macros. Y cuando lo abres, ahí te dice ver macros, grabar macros y usar referencias relativas. ¿Sale? Entonces, si no te apareciera la ficha programador, que dependiendo de la versión, a lo mejor en una versión que no sea 365, te va a aparecer como desarrollador. Y si por alguna razón tu versión de Excel no tiene ni desarrollador ni programador, te decía, no te aflijas, ve a la ficha vista y en la ficha vista, en el extremo derecho tenemos el grupo de macros y ahí tenemos ver macros, grabar macros y usar referencias relativas. Por ejemplo, ¿cómo propondrías tú resolver esta situación? Lo que queremos es, bajas de tu CRM o te mandan por correo un archivo y resulta que los datos que te mandan, para empezar, no vienen etiquetados, pero pues se asume que el primer dato es el código del producto, el segundo dato es el producto en sí, luego es la cantidad y luego es el precio. Y estos datos los tienes tú que procesar, los tienes que mandar a una hoja que estamos llamando procesados, en donde ya tenemos las 4 columnas, el código del producto, la cantidad y el precio. Y entonces lo que queremos es que estos datos que tenemos de manera vertical sean presentados de manera horizontal.
antes de hacer cualquier cosa, pues es entender lo que necesitamos y ya luego ver si la herramienta nos da precisamente las funciones para poder hacer. Dicen, pues lo que necesito es agarrar esto, hacer un copy, pasarlo del otro lado, pero de alguna manera, en lugar de que lo copie de manera vertical, que lo copie de manera horizontal. Y entonces ahí, pues sí, Excel te da una posibilidad. Cuando te vas al grupo de pegar, tiene la opción de transponer. El transponer quiere decir que lo que estaba de manera vertical lo va a colocar de manera horizontal y viceversa, dependiendo de lo que necesitáramos. Entonces, ya quedó la primera solución. Ya le mostraste a Excel, o ya vimos, nosotros ya entendimos lo que necesitamos hacer. Necesitamos tomar los datos que están en nuestra hoja de importados, copiarlos, ir a la hoja de procesados, colocarnos en la segunda fila, porque la primera fila tiene los encabezados, y pegar los datos. Pero en lugar de pegarlos vertical, pegarlos horizontal. ¿Y eso cómo lo hacemos? Utilizando la función de transponer. Tenemos una línea en blanco. Esta línea en blanco, nuestro origen de datos, así lo manipula. Registro, espacio, registro, espacio, registro. Vamos entonces primero vamos a la ficha vista y en el grupo macros te decía, tienes ver macros que te va a mostrar todas las macros que tengas hechas en tu libro. Grabar macros, pues obviamente nos va a permitir mostrarle a Excel qué es lo que queremos hacer. Entonces ya entendí que lo que yo necesito es tomar los datos del registro, copiarlos, ir a la otra hoja y pegarlos, pero pegarlos transponiéndolos. ¿Va que va? Entonces les decía, macros, grabar macro, nombre de la macro le voy a poner transponer, método abreviado, transpone los registros. Cuando nosotros creamos una macro, pues como todo en el mundo, como todo en la vida, lo ideal es que le pongan un nombre descriptivo a esa macro. De manera predeterminada, pues Excel te va a decir macro 1, macro 2, macro n. Pero pues lo correcto es ponerle un nombre descriptivo. Luego, podemos asignar nuestra macro a un método abreviado o podemos personalizar nuestra ficha o podemos crear un botón que nos permita mandar a llamar a esa macro. Te decía, ahorita no estamos en ese punto, sino en nuestra lógica. ¿Dónde vas a guardar la macro? Cuando comenzamos a crear macros, pues siempre las guardamos en el libro activo, pero podemos guardarlas en un libro personal que todo Office, o lo podamos poner al momento de hacer la instalación de Office, lo podamos poner en el directorio donde se instala Office y entonces tener disponible esa macro para todos los usuarios que estén en nuestra empresa. ¿Ok? O podemos andarlo cargando en un libro nuevo de macros que andes con tus libros. Ahorita vamos a dejar todo predeterminado en este libro y una breve descripción de qué es lo que hace tu macro. Entonces, aceptamos y en la barra de estado te aparece el icono de que está grabando las acciones que tú vayas a hacer y en el grupo de macros pues también te está diciendo que estás grabando y si quieres detener la grabación. ¿Ok? Entonces acá, ¿qué quedamos que tiene que hacer Excel? Partir de A1, tomar las 4 primeras filas
copiarlas, ir a la hoja de procesados, pero yo copié formato, copiarlas, ir a la hoja de procesados y pegarlas, pero transponiendo. Una vez que ya copió, ¿qué es lo que me dice la lógica que tenemos que hacer? Antes de detener la grabación, necesitamos asegurarnos que tenemos una nueva línea para cuando tengamos que copiar el siguiente registro, tengamos precisamente en dónde copiarlo. Entonces ya lo copió, pero necesitas que se mueva, que lo dejes en una fila nueva para que la próxima vez que hagas ese proceso, pues no encimes el dato que estamos copiando. Y aparte, necesitamos regresar a nuestro origen, desmarcar el primer registro y colocarnos en el segundo registro que fuéramos a procesar. Una vez que ya hicimos eso, entonces sí, detenemos nuestra macro. ¿Ok? Eso fue lo que a nosotros se nos ocurrió. Cuando nosotros implementamos una lógica, empezamos a desarrollar una lógica, pues rara vez va a funcionar a la primera. Siempre vamos a tener que hacer modificaciones. De hecho, si se dieron cuenta, yo realicé una acción de más. Copié formato, no tenía yo que haber copiado formato. Cuando movemos de más, pues toda la macro se va a modificar. Entonces te decía, para crear una macro, lo podemos hacer de dos formas. Una, como lo acabamos de hacer, mostrando los pasos que necesitamos, grabando esos pasos, y una vez ya grabados, entonces ya decirle a Excel que haga las cosas que le enseñamos. Ok, entonces, si esto funciona, nosotros esperamos que cuando presionemos Control Shift T, que fue el método abreviado, o bien diciéndole en vista, en macros, le digo ver macros, y ahí va a estar la macro. Si yo le digo ejecutar, pues lo que yo espero es que tome el segundo registro y lo copie en procesados. ¿Ok? Vamos a ver si hace eso. Entonces, ver macros, transponer, ejecutar. Hizo algo, por lo menos no me marcó error. Ya eso es un avance. Me voy a procesados. Y sí lo copió, pero copió el primer registro. ¿Por qué copió el primer registro? Porque cuando tú creas una macro, esta parte de usar referencias relativas es bien importante. Como no activamos la opción de usar referencias relativas, la macro va a estar utilizando referencias absolutas. Si ustedes recuerdan, en Excel tenemos tres maneras de referenciar a una celda: de manera relativa, de manera absoluta y de manera mixta. De manera relativa implica que cuando tú arrastras tus fórmulas, la referencia a la celda se ve modificada en relación al lugar donde la hayas movido. Por eso son referencias relativas. Están en relación al lugar a donde hayas movido tu fórmula. Y cuando utilizas referencias absolutas, pues la referencia a la celda no cambia. Entonces, de manera predeterminada, todas las macros se guardan o se graban utilizando referencias absolutas. Como utilizamos una referencia absoluta, cada vez que ejecutamos la macro, pues hace alusión. Entonces, por eso es que cada vez que tú haces la operación de transponer, de ejecutar la macro de transponer,
Si se dan cuenta, se mueve rápidamente a A1, viene a procesados y pega en el mismo lugar. ¿Cómo vamos entonces a solventar esa situación? Pues diciéndole que haga una macro, pero que haga una macro relativa. ¿Cómo hace una macro relativa? Activando la casilla o activando, perdón, el comando usar referencias relativas. Antes de que activemos el comando de usar referencias relativas, debemos de asegurarnos que el entorno de trabajo pues está donde queremos que esté, como queremos que esté. Entonces, por favor, vayan a procesados y borren los datos. Y en importados, asegúrense que están en A1. Esta es una de las restricciones que tenemos al momento de crear las macros a través de la grabadora de macros, que debes de asegurarte que estás en el lugar correcto para que Excel comience a trabajar. Cuando ahorita rápidamente que nos metamos al código, pues vamos a ver cómo podemos solventar esa situación. ¿Va? Para quienes me van siguiendo, entonces decíamos, macros, le digo que voy a utilizar referencias relativas y de nueva cuenta le digo que voy a grabar una macro. Noten, no sé si se aprecia en la pantalla, chécate, cuando no estás utilizando referencias relativas, el cuadro este se ve sin ninguna sombra. Y cuando tú le dices que vas a utilizar referencias relativas, aparece una sombra indicándote que estás utilizando referencias relativas. ¿Sale? Entonces, vamos a grabar macro. La voy a llamar trans. Poner red. Método abreviado, Control-Shift-R. Cuando utilizamos un método abreviado para ser asignado a una macro, se recomienda que tengas mucho cuidado de no utilizar uno de los métodos ya establecidos en Windows. O sea, si ponemos un Control-R, Control-C, que ya son métodos establecidos en Windows, los vas a sobreescribir. Entonces, si Control-R mandaba a llamar a una aplicación, pues va a dejar de mandar a llamar a la aplicación y lo que va a hacer es ejecutar tu macro. Si tú utilizas un Control-C para ser asignado a una macro que tú estás definiendo, en lugar de que Control-C copie, pues va a hacer la tarea que tú le indiques. Entonces, por eso se recomienda siempre utilizar la combinación de Control, Shift y ya una letra que tú desees. ¿Ok? Usa referencias relativas para pegar. Copiar. Y aceptamos. Entonces, de nuevo, aseguramos que estamos en A1, seleccionamos, copiamos, nos vamos a procesados, le digo que transponga, desmarco moviéndome una fila hacia abajo para dejar el espacio para el siguiente registro, me regreso a importados, desmarco la selección y me coloco en el siguiente registro. Entonces, si presionamos y hacemos un Control-Shift-R, fíjate ahora sí, 1, 2, 3, 345 y está en la siguiente. El importado se colocó en el siguiente registro, 456. Vuelvo a hacer Control-Shift-R. No sé si se aprecia, lo hace muy rápido. Pero lo importante es que veas que ahora sí está respetando el hecho de que se va moviendo en los registros y va dejando una fila nueva para el siguiente registro.
Vuelvo a hacer Control Shift R. No sé si se aprecie, lo hace muy rápido. Pero lo importante es que veas que ahora sí está respetando el hecho de que se va moviendo en los registros y va dejando una fila nueva para el siguiente registro. La otra manera de crear una macro, pues es programándola. Y para programarla, ¿cómo le hacemos? Si le decimos ver macros y nos manda el cuadro de diálogo de macros, eliges la macro que quieres modificar, que quieres ver, y precisamente le dices modificar. Eso nos va a mostrar lo que es, lo que te decía, nuestro entorno de desarrollo, el IDE. Así se conoce a toda esta ventana, se le llama que es un IDE. Y aquí pues tenemos las dos macros que hicimos, las acciones que hicimos. Las acciones que hicimos nosotros se tradujeron al código de VBA. Este es el lenguaje que entiende Excel. ¿Qué es lo que va a manejar? Principalmente son los objetos, las propiedades de los objetos propios de Excel, los eventos asociados a estos objetos. Entonces ahí, reitero, lo que nos está diciendo es, en el objeto range, selecciona de la celda A1 a la A4, cópiala, permanece tranquilo, o sea, espera a ver qué es lo que va a hacer el usuario, copia la selección, vete a la hoja de procesados, cuando dice Sheets Procesados Select, lo que le está diciendo es, selecciona, activa ahora la hoja de procesados y haz un pegado especial. ¿De qué manera? Transponiendo el parámetro de transpose, lo pone en true. Regrésate, colócate una celda abajo en A3, porque lo hicimos, insisto, lo hicimos de manera absoluta. Colócate en la celda A3, vete a la hoja de importados, desactiva las opciones que hiciste de copiado y pegado, el desmarque, y colócate en la celda A6. Como esto es absoluto, cada vez que hacemos la operación de transponer, pues lo hace en el mismo lugar. Si se dan cuenta, con la de transponer relativo o rel, ya no me está diciendo un rango, sino que me está diciendo desde la celda activa, desde ahí empieza a moverte. Esta sería la segunda manera de hacer una macro. Ya teniendo el conocimiento pleno de todos los objetos que se tienen en Excel, teniendo el conocimiento de las propiedades, los eventos y los métodos más usados para ese objeto, pues entonces ya empezamos a meternos a cada una de esas propiedades, eventos, métodos, y empezamos a decirle en una propiedad qué valor debe de tener, a un evento cómo debe de responder, y un método cómo debe de ser implementado. ¿Ok? Para los que los que ya se han metido un poco en el entorno de desarrollo comentaron hace rato, sí, ya he programado, pero me causa ruido, por ejemplo, el hecho de una coma. Sí, por ejemplo, aquí en selection, punto, me está diciendo que selection es un objeto al cual yo puedo programarle, decía, un evento, una propiedad o un método. Eso lo sabemos por el punto. El punto lo que me va a permitir hacer es mandar a llamar alguna de esas tres cosas. Selection, no lo está viendo aquí. Range. Ahí el asistente, lo que llaman el IntelliSense,
te empieza a decir cómo debes de utilizar cada uno de estos elementos. ¿Ok? Entonces decía, hoy el objetivo fue empezar a desarrollar la lógica en cuanto a qué queremos que haga Excel, para que una vez que ya nosotros entendimos qué es lo que necesitamos que Excel haga, pues simplemente traducírselo. ¿Cuál es el inconveniente que tiene nuestra macro en este momento? El inconveniente que tiene ahora es que yo tengo que estarle dando, utilizar el método abreviado, estar mandando a llamar la macro para cada uno de los registros. Si son 3 registros, pues no va a haber tanta bronca. Pero si es 1,000,000 de registros, pues ya voy a tener problemas. ¿Por cuántos elementos está conformado nuestro registro? Por 4. Por 4. O sea, el factor de registro es de 4. Cada registro tiene 4 elementos. Entonces, ahí yo puedo utilizar una función que se llama contará. Y lo que mencionó Alan, seleccionar todas las celdas que tienen datos. Reitero, estamos partiendo de ceros con la idea de generar lógica. Entonces, agarro el primer dato, me voy hasta el último dato. Y eso me está diciendo, contará, perdón, deje ponerlo como resultado. Contará me está diciendo que en este rango que acabo de seleccionar, tengo 32 datos. O tengo 32 celdas que están ocupadas. Como sé que el factor para cada registro es de 4 elementos, yo lo puedo dividir entre 4, ¿no? Esto me está diciendo realmente cuántos registros tengo que procesar. Como tengo 32 celdas, en este rango tengo 32 celdas ocupadas. Si yo lo divido entre 4, eso me está diciendo la cantidad de registros que realmente necesito procesar. Y como comentó Susana y Alan, ya lo puedo llevar a un concepto dentro del lenguaje de programación que se llaman ciclos, para que en ese ciclo yo le diga, ¿sabes qué? Lo tienes que hacer tantos ciclos, tantas veces. Pero ahora de nuevo quiero hacer participar a las demás. Carla, de nuevo, ¿cuál sería el inconveniente? Valeria, Victoria, ¿cuál es el inconveniente que tenemos ahora? Porque cuando ustedes programen, cuando ustedes hagan una macro y cuando programamos, la idea también es siempre, y en todo nos dicen, es siempre prever. ¿Cuál es el inconveniente que tenemos ahorita? ¿No lo ven? ¿No se quieren arriesgar a comentar? El inconveniente es el que comentaba que tiene que estar cada 4 registros ejecutándose la macro, pero también ahí yo tengo una duda porque, por ejemplo, si los datos, digamos que son 10 registros de 4 filas. Sí. Pero ya le das a ejecutar a la macro, pero si, por ejemplo, se agregara uno más. Ese es el inconveniente, Laura, ¿verdad? Ajá, Laura. El inconveniente, Laura, es que como ahorita le estamos diciendo que cuente las celdas que están ocupadas de A1 a A39, no estamos considerando el hecho de que se pueda agregar otro registro. Entonces, o sea, la limitarías. Lo limitaría yo ahorita, a la cantidad de registros que tiene ahorita en este momento, porque nada más estoy tomando de A1 a A39. Para resolverlo de cierta manera, ¿qué es lo que le podemos decir? Que cuente toda la columna. Sí, claro. Exacto, claro. De manera que si entra otro registro,
no tenga problema. El contador de registros, como comentaban hace rato, se va a estar actualizando. Sí, correcto. ¿Ok? Estos son los pasos. Aguas, ahora sí, aguas con sus micros o con sus radios, televisiones y demás. Si abren sus micros, cuiden sus radios, televisiones y demás, si no nos vamos a enterar de qué está haciendo María la del barrio. No, que esa ya pasó, ¿verdad? Sí, ya. Entonces decía, todas estas situaciones al momento de crear una macro es lo que implica la lógica de programación. O sea, sí, ya entendiste lo que necesitas hacer, pero hay que ver cuáles son las limitantes que podemos tener. Las limitantes que tenemos al momento de crear una macro grabándola, pues si es de manera absoluta, siempre lo va a hacer en el mismo lugar. ¿Cómo resolvemos eso? Creando macros utilizando referencias relativas. Pero ahora, ¿qué hay que cuidar? Pues hay que cuidar que realmente se lleven a cabo el procesamiento de todos los datos. Y este cuidado o estas vistas hacia el futuro, pues son los que realmente nos limitan al momento de programar. Entender los objetos, empezar a utilizar los objetos para trabajar con el Visual Basic de Excel, no es en un primer momento tan complicado como el hecho de desarrollar una lógica. Es como cuando cocinan, a lo mejor el cocinar no es tan complicado, pero darle una sazón a un platillo, eso es lo que te lleva la práctica y el entendimiento de, pues hay que ponerlo a fuego lento, hay que ponerlo 3 minutos nada más, hay que tapar la olla o no hay que taparla, etcétera, etcétera, etcétera. Eso mismo de nuestro mundo real, cuando se lo llevamos a Excel, es lo que tenemos que pensar. Ok, yo necesito procesar estos datos, necesito procesarlos, pero primero, lo que bien determinó Susana, pues de alguna manera que copie y pegue, pero en lugar de vertical, que lo haga horizontal. Resuelto, transpongo. Segunda restricción que teníamos aquí, que siempre lo hacía en el mismo lugar. Se resuelve entendiendo que necesitamos movernos y para movernos utilizamos referencias relativas al momento de grabar la macro. Tercera complicación que había que resolver en este punto, ¿cuál es? Pues que necesitamos procesar y saber cuántos registros vamos a hacer. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues nos apoyamos, que aquí también viene una combinación, cuando programamos las macros podemos apoyarnos, y de hecho es una técnica de programación, se llama programación parametrizada, en donde tú tienes los parámetros en una hoja, llamada así de parámetros, para que la macro tome esos parámetros y en función de esos parámetros desarrolle la tarea que le estamos encomendando. ¿Hasta aquí algún comentario que quieran hacer? ¿Les quedaron las dos? ¿Se entendió lo de utilizar referencias absolutas, utilizar referencias relativas? Sí. Sí, todo bien. Ok, yo me quisiera seguir, pero lamentablemente mis directores de piso me indicaron, bueno, de 8 a 9. Entonces, si no tienen ahorita ningún comentario, nos vamos a quedar aquí. El día de mañana entramos al IDE, ya que determinamos cuántas veces lo tiene que hacer, nos vamos a meter al IDE, a su entorno de desarrollo, para decirle, utilizando instrucciones del VBA, lo que comentaron, implementar un ciclo para que ya no tengamos nosotros que estarle haciendo Control-Shift-R, sino que ya de manera automática, al momento de presionar un botón o al momento de presionar una figura, pues en automático ya lo haga.